danza y pandero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero, aleluya. Amén, gloria a Dios. Asimismo van a pasar los niños con su maestra, los jóvenes con la hermana Zaida y los adultos se quedan aquí con el pastor. Amén. Pueden sentarse los hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos. El Señor es nuestro guerrero. Jehová es nuestro guerrero. Hoy vamos a estudiar a los reformistas. Vamos a estudiar la iglesia protestante. ¿Usted sabe cuál es la iglesia protestante? ¿O usted sabe cuál fue la iglesia que protestó? Bueno, y ahora se constituye una iglesia, ¿verdad? Esa es la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. La iglesia protestante. La iglesia, nos llaman a nosotros los protestantes. ¿Sí? A nosotros nos llaman, si no ha sabido, entérese que nosotros somos la iglesia protestante. Porque protestante viene de las palabras protestar. Usted sabe lo que es protestar. ¿Alguien sabe lo que es protestar? ¿Alguien me ayuda? Porque yo sé que usted sabe. ¿Cómo fue? Reclamar. Eso es protestar, ¿no? Protestamos. Podemos protestar. Protestamos por el partido político. ¿Verdad? El pueblo se protesta porque nos prometieron y no cumplieron. Entonces el pueblo se levanta en protesta. Eso es protestar. Así es la iglesia protestante. Gloria al Señor. Para eso vamos a estudiar el libro de Romanos, capítulo 5. El tema es el impacto de la reforma protestante. Es el impacto que tuvo la reforma protestante. Gloria al Señor. Y cuando hablamos de la reforma protestante, hablamos de los reformadores. Uno de los reformadores se llama Martín Lutero. ¿Se ha escuchado de Martín Lutero, verdad? Martín Lutero. Otro de los reformadores, Juan Knox. Otro fue Juan Calvino. También. Y muchas mujeres también, que no se mencionan tanto, pero muchas mujeres de Dios que estuvieron en esa época de oro, la época de oro llamada, donde el cual antes no se le permitía a la mujer, ¿verdad? Por la iglesia tradicional, que la mujer participara, como ahora mismo vemos dos mujeres cantando. Antes no se podía hacer eso. Entonces, cuando vino el protestantismo, a través de estos hombres reformadores, entonces después con el tiempo ya la mujer comenzó a participar en la iglesia. Entonces, el mayor
protestantismo, la persona en la cual fue un monje católico, un alemán. Déjeme ver si le traemos un poquito de historia de este monje. Gloria al Señor. A ver dónde lo tengo. Llamado Martín Lutero. Dice que nació en el año de el 10 de noviembre de 1483 en Alemania. Era un catholic priest, un monje católico, profesor de teología, y que él era el profesor del seminario, pero en los años subsiguientes él se convirtió al cristianismo, ya que él mismo encontró leyendo la Biblia que la salvación no era por penitencias, la salvación no era por las obras, sino que encontró en la Biblia, en Romanos, que capítulo 5, verso 1, que vamos a leerlo, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que fue un fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania, y en cuyas enseñanzas se inspiró la reforma protestante y la doctrina teológica, denominada luteranismo, por su apellido, Martín Lutero. Lutero se caracterizó por exhortar a que la iglesia cristiana regresara a las enseñanzas originales de la Biblia, impulsando con ello una reestructuración de la iglesia cristiana en Europa. La reacción de la Iglesia Católica Romana ante la Reforma Protestante fue la contrarreforma. Sus contribuciones a la civilización y su desarrollo, su visión, fueron extraordinarios. Dice que Martín Lutero, este fraile, este monje católico, surgió de una familia pobre, pero era fiel a sus convicciones que le señalaban su deber sin cuidar las consecuencias. En aquellos tiempos, cuando alguien se levantaba en contra de la Iglesia Católica o leer la Biblia, o leían parte de la Biblia no estaba traducida al español, la Biblia estaba en latín y nadie podía traducirla. Eso era un sacrilegio, un pecado. Y no solamente eso, era tomado como una ofensa a la Iglesia Católica y era como una brujería, algo así. Diga, hermano. Las personas que querían aprenderse la Biblia tenían que saber latino. Pero no dejaban que los feligresías leyeran la Biblia, ni aún en latín. Solamente el cura católico, solamente los curas nomás leían la Biblia. Pero ningún feligrese podía leer la Biblia porque eso era considerado como hechicería, brujería, en contra de la religión. Entonces dice que en el año de 1501, a los 18 años, Lutero ingresó a la Universidad de Erfurt. Estoy leyendo la biografía de Martín Lutero en Wikipedia, en el diccionario Wikipedia, la enciclopedia libre. Así que usted puede conseguirla también, para que usted se entere de este reformador. Dice que estudió en la Universidad de Erfurt, donde se lo apodó como un gran filósofo. Al ingresar a la universidad, su situación era más favorable y se le ofrecían perspectivas brillantes. Se graduó de economía. Lutero recibió un grado, un bachillerato, una maestría. Era un candidato
muy bueno para aquel entonces, ¿verdad? Cuando usted tiene bachilleratos, doctorados, son candidatos para buenos puestos, buenos lugares, a menos que él era monje en medio de la iglesia. Pero el joven Lutero se dedicó por completo a la vida del monasterio. Su placer era complacer a Dios y servir a otros mediante la oración por sus almas. Y se emprendió el viaje a Roma a pie, hospedándose en los conventos que hallaba en su camino. Uno de ellos en Italia quedó maravillado de la magnificencia y la riqueza y el lujo que prestaron a su visita en las iglesias. Dotados de bienes propios de príncipes, vivían los monjes en espléndidas mansiones, se ataviaban con los trajes más ricos y preciosos y se regalaban en suntuosa mesa. Dice Lutero, todo aquello que tanto contrastaba a la vida de abnegación y de privaciones que le llevaba, se quedó perplejo con tanta riqueza. Finalmente vislumbró en la ciudad, con profunda emoción cayó de rodillas y levantando sus manos hacia el cielo exclamó: salve Roma Santa. Pero él notó que en la iglesia había iniquidad en todas las clases del clero. Cuando hablamos del clero, de los monjes de la iglesia católica, oyó que los sacerdotes contar chistes indecentes y se escandalizó de la espantosa profanación que hacían gala aún en el acto cuando decían la misa. A mezclarse con los monjes y con el pueblo descubrió en ellos una vida de lascivia y disipación. Donde quiera miraba aquello, tropezaba con el libertinaje y la corrupción en vez de la santidad. Gloria al Señor. Entonces, hay mucho que leer de él. Pero déjeme leerle lo que él encontró en el libro de Romanos, ya que ellos eran los únicos que podían leer las Escrituras y poder estudiar y dar clases en el seminario. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2 dice: en quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces dice: justificados por la fe. ¿Qué quiere decir justificar? ¿Alguien me ayuda? Aprobado. Hacer bueno. El diccionario dice disolver, declararlo justo, aprobado. Declararlo justo, disolver, es justificar. Proporcionar sentencia favorable en un juicio, disolver. Justificar es proporcionar sentencia favorable en un juicio. O declarar justo o aprobado. Eso es justificar. Quiere decir que absuelto también. Quiere decir que aquí el Señor dice a través del apóstol Pablo, escribiéndolo a los romanos, justificados. Quiere decir que por la fe estamos, en otras palabras, está disuelto. Los declaramos justos a ustedes por la fe y proporcionamos sentencia favorable en el juicio a ustedes por la fe.
Quiere decir, justificados por la fe en Jesucristo, somos absueltos. ¿De qué? Del pecado. Somos absueltos del pecado. O sea, el pecado lleva en sí castigo. O sea, por el pecado que lleva en sí castigo, vamos a ser nosotros enjuiciados. Va a haber un juicio. ¿Sí? Va a haber un juicio. Unos van a estar en el juicio del tribunal de Cristo. Y otros van a estar en el juicio del gran trono blanco. El día donde Dios se sentará en su trono y dice que vienen grandes y pequeños. Vienen ricos y pobres, libres y esclavos. Vienen de toda lengua y nación delante de Él y Dios dictará juicio. Entonces, de ese juicio, justificados, la palabra quiere decir proporcionar sentencia favorable en un juicio. Quiere decir que hay una sentencia ya, y la sentencia es contraria o favorable. Es favorable. ¿Favorable para quiénes? Para los que dice aquí en la palabra de Dios, para aquellos que son justificados. Para aquellos que son justificados por la fe. ¿Me está entendiendo, hermano? Quiere decir que ya no, aquellos que están justificados por la fe, van a entrar en un juicio, pero no en el juicio del gran trono blanco, sino van a estar en el juicio del tribunal de Cristo, porque un tribunal, ¿qué es un tribunal? Es una corte donde va a haber sentencia, ¿verdad? Hay un juez. Entonces quiere decir que de todas maneras los que están justificados van a entrar en un juicio, pero ese juicio no es para condenación. ¿Está mirando la diferencia que hay, verdad? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que somos justificados por la fe. ¿En quién? Dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, la justificación es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él pagó el precio por nosotros. Él pagó el rescate. Él pagó el precio. Por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestras faltas. Nosotros teníamos que pagar por nuestras faltas. O sea, si usted comete un error, usted tiene que pagar el error. Si usted comete una falta, una infracción, usted tiene que pagarlo. ¿Verdad? Entonces, nosotros cometimos esa infracción, cometimos esa falta, pero Jesús pagó el precio por nosotros con su sangre. ¿Su sangre qué es? ¿Qué es la sangre en el cuerpo de uno? No, yo no estoy diciendo el color. ¿Qué es la sangre? Es la vida. Es la vida. O sea, Él pagó con su vida. Él pagó con su vida para rescatarnos a nosotros. Entonces nosotros somos justificados por la vida de Jesús, por nuestra fe en Él, por creer que Él es el Señor, por creer que Jesús es el Cordero de Dios, por creer que Jesús es el Señor, es Adonai, por creer que Jesús es Kairos, por creer que Jesús es Dios. Por eso Dios nos justifica y por creer que Él nos perdona los pecados. Y su sangre nos limpia de todo mal, de todo pecado. ¿Usted cree eso? Si nosotros creemos eso que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por nosotros somos justificados. Lo dice la Biblia, nos justifica el Señor. Solo por creer. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya no es por obras, no es por sacrificios, sino por medio de ¿qué? Por medio de la fe en la sangre de Cristo, que es vida, por medio de la fe en Jesucristo, que dio su vida en rescate de todos.
en rescate de todos, no por uno. Él no lo hizo por uno solo o por un país. Él lo hizo por todo el mundo, por todas las personas, por todas las generaciones de aquel tiempo y futuras, presentes y futuras, por todas las generaciones. Él pagó el precio por nosotros. Gloria al Señor. En el siglo XVI se desarrolló el movimiento de la Reforma Protestante, en la cual Martín Lutero levantó su voz para dejar el legado de las contribuciones de ese movimiento. Otros reformadores también marcaron la huella. La Iglesia durante la Edad Media, mientras los católicos en América remota descubrían a su parecer un nuevo mundo, los protestantes descubrían en su fe las razones para querer cambiar el viejo mundo. La Reforma reacciona a todo intento de control absoluto de la experiencia cristiana. Es decir, es la oposición a todo aquello humano que quería quitarle a Dios la última palabra. Ese principio llevó a la primera generación de reformadores a protestar contra los abusos de autoridad y dogma de la iglesia de su tiempo. La espiritualidad de la Reforma forjó una nueva idea del mundo y la sociedad. Gloria al Señor por estos hombres que dieron su vida para que se escuchase esa voz, esa verdad. Dieron su vida porque no fue fácil. Buscaron a todos estos reformadores para matarlos y los mataron. Pero se quedó su voz sonando. Se levantó una nueva iglesia que protestó. Un nuevo pueblo encontró que realmente no había que hacer penitencias. Realmente, ¿usted sabe lo que es una penitencia? ¿Qué es penitencia? Un castigo. No había necesidad de indulgencias. O sea, una penitencia es el sacramento por el cual, gracias a la absolución del sacerdote, los pecados son perdonados. O sea, el poder absoluto de los sacerdotes para absolverlo a usted del pecado, cualquier que pecó, tenía un poder absoluto la iglesia, el sacerdote. La iglesia le concedió ese poder absoluto de absolver al penitente de todos sus pecados o de los pecados cometidos. Exactamente, a través de la confesión. O sea, eso es lo que los reformadores, los protestantes protestaron, porque el hombre no tiene poder ni autoridad para perdonar pecados. Por eso que no dejaban leer la Biblia, porque en la Biblia no encontramos en ningún lugar donde el hombre tiene poder para perdonar pecados. Dios no le concedió al hombre ningún poder ni autoridad para perdonar pecados o para absolver a alguien de los pecados. ¿Quién a nosotros o qué o cómo somos absueltos de los pecados? Por medio de Jesucristo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo? Lo acabamos de leer. Aleluya, hermano. Gracias, hermano. Pónganle atención. Que el acto para que seamos absueltos de los pecados es creer que Jesús es el Señor. Es creer que Jesús es Dios, que se hizo carne, murió en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores, dijo Pablo, del cual yo soy el primero. Amén, hermano. Entonces, es a través de la fe, es Jesucristo, es el único que nos absuelve de pecado. Él pagó el precio. El hombre no tiene ninguna autoridad en la tierra. Dios no le dio ninguna autoridad al hombre para absolver a las personas de sus pecados. Entonces había sus indulgencias. ¿Y qué es la indulgencia?
La indulgencia es la tolerancia con las faltas o facilidad para para conceder gracias a remisión de las penas por los pecados. Es la tolerancia. ¿Qué es tolerancia? Tolerar, ¿verdad? Tolerar tus faltas, tolerar tus pecados, que se le concedía bajo la gracia que le daba el sacerdote, de la remisión. Eres redimido. La Biblia dice, ¿quién nos redimió? Jesús. Jesús nos redimió. Jesús no es el hombre no puede redimir. El hombre no puede absolverte. Entonces, por eso es que viene la iglesia protestante. Entonces, Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Knox, el Eurico Zwinglio, Felipe Melchón, todos estos reformadores protestaron contra la iglesia católica. Que no era por indulgencias, que no es por penitencias, sino a través de la fe en Jesucristo. Diga, hermano. Porque Jesús es Dios hecho carne. Jesús es Dios. Por eso Jesús podía perdonar pecados. Porque Jesús es Dios hecho carne. Gloria al Señor. Entonces, déjenme leerle lo que dice el comentarista. Los nuevos enfoques salvíficos. La reforma protestante del siglo XVI trajo como resultado una perspectiva, una visión de los temas relacionados con la salvación. La vida era entendida en su conjunto como un castigo, una penitencia. Las enseñanzas sobre la salvación del alma habían hecho de la vida humana y de la historia real una antesala del purgatorio. El purgatorio es un lugar donde purgabas tus penas, donde purgabas tus pecados, donde en ese lugar, ¿verdad?, te hacías bueno. Y cuando ya en ese lugar te hacías bueno, entonces salías del purgatorio. Ya en ese lugar ya purgaste los pecados, fueron perdonados, ¿verdad? El alma, estamos hablando del alma. Pues eso es el purgatorio. Estaba purgando. Cuando usted se purga, ¿usted se ha purgado? No, es que eso significa la palabra. Eso significa, sin ofender a nadie, eso significa la palabra. Purgar. Purgar es purificarse, limpiarse. Eso significa la palabra. Entonces, las enseñanzas sobre la salvación del alma había hecho de la vida humana una historia real, una antesala del purgatorio desde la perspectiva católica. Recapturar la fe como la única expectativa divina para la salvación significó dar un nuevo rumbo a la esperanza del creyente. Por eso Martín Lutero protestó: no. La salvación es por medio de la fe. Por eso dice la Biblia dice que está establecido para el hombre y después todo el juicio. Una sola vez, no puedes morir dos veces. No que te peguen un tiro, te mueres, otra vez te levantas y te pegan otro tiro. Ya no hay dos veces, una sola vez. Y uno no sabe cuándo va a morir. ¿Usted sabe cuándo va a morir? No lo sabe. O sea, nadie sabe cuándo vamos a morir. Ay, hermana, gloria al Señor. Nadie sabe cuándo vamos a morir. O sea, entonces dice el Señor, está establecido que el hombre muera una sola vez y después todo el juicio. Hay un juicio, sea para condenación o sea para salvación, hay un juicio. Nosotros escogemos qué clase de juicio queremos. Nosotros escogemos qué camino queremos andar. Nosotros escogemos qué vida queremos llevar.
Entonces, miren lo que dice acerca de Martín Lutero. Además de sus deberes como profesor, Martín Lutero sirvió como predicador y confesor en la iglesia de Santa María de la ciudad. También predicaba habitualmente en la iglesia del Palacio, llamada también de Todos los Santos. Debido a que tenía, no hay aquí introducido, ¿no? No hay ningún americano aquí. No, ese es hispano ya. Ok. Debido a que tenía una colección de reliquias donde había sido establecido una fundación, fue durante este periodo que este joven sacerdote se dio cuenta de los efectos de ofrecer indulgencias a los feligreses. Una indulgencia era la remisión parcial o total del castigo temporal que aún se mantiene por los pecados después de que la culpa ha sido eliminada por absolución. En aquella época cualquier persona podía comprar una indulgencia, ya que ya fuera para sí misma o para sus parientes muertos que permanecían en el purgatorio. O sea, usted compraba esa indulgencia, tenía que dar dinero por comprar. Si su pariente murió y estaba en el purgatorio, pues usted pagaba una suma de dinero para que el cura lo saque del purgatorio. Entonces la justificación llegó a constituirse el lema teológico del reformador alemán. Es una nueva reforma de entender el problema del pecado y de replantearse los alcances de la salvación. En la doctrina de la justificación por fe se logró la destrucción del tormento futuro en el purgatorio y el tormento presente de la opresión física, mental y económica, producida por varias indulgencias y penitencias. Eso sin duda le dio una nueva plataforma a la teología cristiana. Yo me recuerdo una vez que mi mamá le hizo una promesa a la Virgen del Cisne. Allá tenemos una virgen llamada la Virgen del Cisne. Está en un cerro grande allá. ¿Usted ecuatoriana sabe de eso? ¿No? Ok. Un cisne es un hombre. Un nombre, le llamaron así, un nombre, la Virgen del Cisne. Ustedes, un cisne es como un animalito de eso, ¿verdad? Le llamaron así a la Virgen del Cisne. Mi mamá le hizo una promesa. Exacto. Y déjeme acordar la historia. La promesa que mi mamá le hizo es que como es un cerro, una montaña, y todos los carros que pasan o los feligreses que van caminando por el carretero, eso es un precipicio. Y los carros van despacito, dándole la vuelta a la montaña, al cerro, hasta llegar hasta arriba. Y arriba es una planicie bien grande. Pero la promesa de ella fue ir caminando todo el cerro y cuando llegara ya cerca de la iglesia, ir de rodillas. Esas son las penitencias que uno hace. ¿Sí? Y eso es lo que protestaron los reformadores. No hay penitencia. No hay. Dios no quiere que tú le hagas penitencia. Exacto. O sea, esa clase de sacrificio que te vas a lastimar es la que Dios no quiere. Porque porque de aquí hasta la iglesia era un camino pedregoso, de piedras. Se iba a romper las rodillas, iba a sangrar. Menos mal entendió. Y le dijimos, no mamá, no hagas esto, ¿por qué tú haces? Yo era más pequeña, yo le decía, mamá, no haga eso, ¿cómo usted va a hacer eso? Usted no puede hacer eso. Y usted sabe que hay mucha gente que entra de rodillas a las iglesias católicas. ¿Usted ha visto eso?
porque ellos aman a Dios en su forma, en su manera. Pero como Martín Lutero amaba a Dios, por eso se hizo sacerdote, por eso se hizo un monje, pero encontró la verdad leyendo la Biblia. Como dice nuestra hermana, Dios no ama esa clase de sacrificio, esa clase de sacrificio. Y muchos se flagelaban, se golpeaban, se atormentaban con látigos. O sea, había opresión física, había opresión mental. Entonces, por eso hubo el protestantismo. Protestamos, no a las indulgencias, no más a la penitencia, no hay más purgatorio. Por eso la enseñanza de la parábola del rico y Lázaro. O sea, por eso que la gente ignorante no lee la Biblia, no saben. Eso le decíamos el domingo a la gente, ¿qué es lo que ignorar es no saber? Ignorar es no saber. No es que se ofende a alguien por decir ignorante, no. Ignorancia es no saber algo. Entonces dice el Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no sabe mi pueblo. No sabe o no quiere saber. O sea, ahora está la Biblia está para leerla, para estudiarla, para saber qué es lo que Dios dice para nosotros. O sea, si lees la Biblia te va a decir cómo debemos de vivir. Entonces, leemos el pasaje de rico y Lázaro. Es una parábola, pero no deja de ser cierta esa parábola. Es una verdad bíblica. Que hay dos lugares. Donde el seno de Abraham, que es un lugar, el paraíso, el seno de Abraham. Y el lugar de tormento donde estaba el rico. Que dijo, no, si tú tuviste rico, muchas riquezas en la tierra, te gozaste, bailaste, te divertiste. Tenías mucho lujo, pero no te aseguraste, no aseguraste tu salvación. Pero más Lázaro, aunque era pobre, pero él, un hombre obediente, humilde, y está ahora mejor que tú, gozándose en la salvación. Pero ¿qué le decía? Pero dile que él venga a mí y moje el dedo con agua y me refresque, me ayude, que estoy en esto. No puede. Hay dos lugares, no hay más lugares, solo dos lugares. Y nosotros escogemos dónde ir. Nosotros escogemos dónde ir. Ya no hay purgatorio. No, es que puede ser que yo llegue al purgatorio y mi mamá ore y por mí y yo me salve. No hay. La salvación es en vida. Hoy en vida. Hoy decidimos ser salvos o no. Hoy decidimos. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. No endurezcáis vuestros corazones como vuestros padres endurecieron. ¿Verdad? Así dice la Biblia. O sea, hoy el hombre endurece su corazón y no quiere aceptar la verdad bíblica. No quiere aceptar al Señor. No quiere aceptar que por medio de la fe que Jesús es el Señor. El pecado puede mantenernos alejados de Dios, pero Dios nos une por medio de la fe a Él. El pecado es la separación, pero Dios nos une a través de la fe en Él. Éramos enemigos de la cruz, pero ahora hemos sido reconciliados por medio de Cristo. Todo llega a Cristo. Todo es por Cristo. O sea, no dice aquí no dice la Biblia, por eso es que no permitían leer la Biblia. Gracias a este alemán, la Biblia fue traducida al alemán y de ahí de esas traducciones se guardaron esas traducciones, esos escritos y cuánto, si usted lee la historia de la iglesia, cuánto hicieron por conseguir los escritos y quemarlos. Y muchas Biblias fueron quemadas, pero siempre habían hombres y mujeres que guardaron los escritos. Después lo traducieron al inglés, en Inglaterra, en inglés. ¿Cuánto esa gente fue perseguida por la... Este está con poder.
fue perseguida por los reyes de Inglaterra. Allá en Europa, por Escocia, por los reyes de Escocia. Eran perseguidos, no permitían que se tradujera la Biblia. Pero Dios ayudó. Dios guardó a su pueblo, Dios guardó a sus hijos y guardó los manuscritos. Y por eso hoy la tenemos en español, por esos grandes reformadores, por esos hombres y mujeres, gloria a Dios, que dieron su vida. Hoy tenemos la Biblia en español y en algunas versiones, que usted pueda entender mejor. Diga, hermano. En aquel entonces eran quemados. Esa era la Santa Inquisición, porque eso era como una brujería, una hechicería, que tú tuvieras la Biblia y la leyeras. Eso es una hechicería, no podías leer la Biblia. O no podías tener un fragmento de versos bíblicos, como hoy podemos tener la Biblia. Hoy con la tecnología puedes bajar cuanta Biblia tú quieras a través del internet. Puedes tener la Biblia en tu celular. Pero la gente menos lo que hace es leer la Biblia. Aunque es el libro más vendido, pero la gente no quiere leer la Biblia. Así que yo le exhorto en esta noche a que lea la Biblia. Consígase una Biblia y leamos la Biblia. Lea la Biblia de ese tiempo. Si le das tanto tiempo a Facebook para muchos es el Dios de ellos. Sí, o en lugar de orar en la mañana, lo primero que hacen es Facebook. Chequean su teléfono, lo primero que hacen es chequearse. ¿Quién me puso alguna nota en mi foto? O en lugar de orar o leer la Biblia, lo primero es Facebook. Ese es tu Dios. Alábalo, Señor, alábalo. Si puede y si no puede, como quiera, alábalo. Alabado sea el nombre del Señor. Parece un entretenimiento sano, pero se está convirtiendo en algo dañino, porque nos quita el tiempo de Dios. A muchos les ha quitado el tiempo de Dios. En lugar de acostarse orando, leyendo un verso bíblico, se acuestan es mirando Facebook. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí está, ¿eh? No se ría, que es verdad. El pecado puede mantenernos alejados de Dios, como decía, pero nos une por la fe a Él. Hoy y por consecuencia a la humanidad, por la fe somos justificados y traídos a una doble reconciliación con Dios y la humanidad. El descubrimiento teológico de Lutero destruyó el miedo a Dios y la ansiedad de la salvación. El ser humano queda libre del miedo a un Dios cruel y esclavizante. Queda libre para replantearse una nueva idea de la justicia y una nueva forma de vivir conforme a las normas de conductas adecuadas. Por eso cuando yo escucho a aquellos predicadores que dicen, Dios te va a matar, yo no estoy de acuerdo con eso. Tengo unas ganas de quitarle el micrófono. Si no te arrepientes, hijo del diablo, prostituta, homosexual, desgraciado. Así prediquen. Así prediquen. Te vas para el infierno. Eso, hermano. ¿Acaso el infierno fue hecho para nosotros? Dígame usted, ¿el infierno fue hecho para nosotros? ¿Para quién fue hecho el infierno? No, hermana, fue para el diablo y sus ángeles. Y para todos esos demonios. Para eso fue hecho el infierno, no para nosotros. La semana antepasada fui a la cárcel y fui a visitar a una persona ahí, un muchacho. Yo le decía, esto no fue hecho para nosotros. Esta cárcel no fue hecha para ti.
No es para nosotros. Este no es el lugar para nosotros. ¿Qué haces aquí? Sácame. La cárcel no fue hecha para nosotros, hermano. La cárcel te priva de tu libertad. Te priva de tu libertad. Y ese lugar no fue hecho para nosotros. Nosotros somos libres. Gente libre. Gente educada. Dios quiere perfeccionar a su Hijo Jesucristo en nosotros. Dios quiere ayudarnos. A lo mejor tú no tienes escuela, no llegaste al bachillerato, no te graduaste del high school. Pero por eso no quiere decir que seas menos que nadie. Dios te levanta, Dios te ayuda. Yo conocí una persona que decía, yo no sé leer, pero yo le pedí a Dios que me ayudara aunque sea a leer la Biblia. Y solamente la Biblia lee. Cuando coge la Biblia, lee toda la Biblia. Pero coge un libro, no lee, no puede leer. ¡Qué milagro! Bueno, se le pediste a Dios, ¿verdad? Leer la Biblia. Y lee la Biblia. El ser humano queda libre del miedo de Dios. Dios no es un monstruo. Dios no es un hombre, no es un Dios malo que quiere matarnos. Pecaste. Te quemó con el fuego. Te consumiste. Pecaste y te hizo estrellar contra un carro para que te muera. Ese no es el Dios que la Biblia, que Lutero y los reformadores predicaron. Ese no es el Dios. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Y aunque caiga 7 veces el justo, 7 veces Dios lo levantará. ¿Me entiendes, hermano? Dios seguirá levantándote si te arrepientes. Y si no te arrepientes como quiera, Dios te pondrá en la Walmart a uno de los hermanos de Jacksonville, de la iglesia de que fluye leche y miel, para que te dé un tratado, para que te diga, Cristo te ama. ¿Verdad, hermano? Gloria al Señor. Dios insistirá. Dios tratará contigo, porque hay una iglesia que dobla rodillas y está clamando a Dios por tu salvación. O usted no ora por las almas. ¿Verdad que usted ora por las almas? Entonces esa es el alma que está allí, gloria al Señor, ahí enojada con Dios. Hay una alma apartada de Dios, una alma renegando a Dios. Esa es el alma que nosotros oramos por esa vida, para que Dios lo alcance. En su misericordia lo pone en nuestro camino y nosotros le hablamos del Señor. Y Dios lo alcanza de esa forma. O de otra forma, por la radio, por la televisión. Dios tiene sus formas para alcanzar la humanidad. Y Él insiste. El Dios que nosotros predicamos no es un Dios malo, no es un Dios ogro. Dios es un Dios bueno, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es el Dios que te presentamos hoy en día. Gloria al Señor. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Aleluya. Que no quiere que camines de rodillas, sangrando tus rodillas. Él no quiere que te des golpes en la espalda, ni que te castigues. Gloria al Señor. Porque Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario por nosotros. La Reforma Protestante hace posible un nuevo acercamiento a las Sagradas Escrituras y ofrece nuevos enfoques para su interpretación. La Reforma canaliza la traducción de la Biblia a todos los idiomas de Europa. Esto basado en la importancia de las Escrituras en el proceso de libertar las conciencias. Esas nuevas tradiciones eran sin duda herramientas en el proceso de señalar el camino hacia la purificación del cristianismo. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús, Jesucristo. Pero hay un dicho por ahí que dicen, todas las religiones llevan a Dios. ¿Usted cree que eso es verdad?
¿Usted cree que podemos nosotros convivir con otras religiones? Nosotros los protestantes podemos aceptar convivir con otras religiones como hermanos. ¿Por qué no? ¿Quién dice no? A ver, espérenme un momentito, déjeme escuchar a la hermana, dígame. Ok, amén, ahí está, mire, una de las contestaciones. Dígame. Diferentes creencias y otras religiones adoran a otros dioses. Diferentes creencias. No creen en Jesús. Diferentes interpretaciones de la Biblia. ¿Verdad? Entonces, ¿podíamos convivir o no podíamos convivir? No podemos convivir. Sería un yugo desigual, ¿verdad? Sería un yugo desigual. Entonces, recuerde que en un futuro, o un presente, en un futuro, va a entrar el ecumenismo. ¿Sabe cuál es el ecumenismo? Una sola religión, donde católicos, protestantes, que somos nosotros, católicos, mormones, testigos de Jehová, hindúes, budistas, musulmanes, judíos, todos tendrán una sola religión. Todos estarán unidos, todos estarán unidos. El uno al otro, soportándose el uno al otro y tolerándose las falsas doctrinas, enseñanzas, pero va a haber una sola religión. Ese es el ecumenismo. O sea, cuando nos preguntan a nosotros, ¿tú crees que podemos convivir con los testigos de Jehová, por ejemplo? ¿Podemos convivir con ellos? Vamos a tener que, porque ya llegó, vamos a tener que traducir. ¿Podemos convivir con ellos? No, ¿por qué? ¿Quién dijo no? ¿Quién dijo sí? ¿Por qué no podemos convivir con los testigos de Jehová? ¿Por qué no podemos convivir con los budistas? ¿No? ¿Por qué no podemos convivir con ellos? Porque ellos adoran a Buda. Exacto. No podemos convivir con ellos. Va a haber contradicción. Como dijo la hermana, va a haber yugo desigual. Rearguir. Exactamente. Usted sabe que Dios hizo los cielos y la tierra. You know that God made the heavens and the earth? Y que Dios, para salvar a la humanidad, se hizo hombre. To save humanity, he became man En Jesucristo. in Jesus Christ. Pero Jesús ya no está con nosotros. But Jesus is no longer with us. ¿Usted cree que Jesús está aquí? You think Jesus is here? Jesús está, pero en Espíritu Santo. Jesus is here, but in the Holy Spirit. O sea, Jesús ya no está. Jesus is not here. Está el Espíritu Santo. The Holy Spirit is, Pero que es Jesús. Y que es Dios. which is the Holy Spirit and is God. O sea, Jesús es Dios. Which means Jesus is God. Diga, hermano. Muchas veces aún en nuestras mismas iglesias tenemos a veces gente que no tenemos, Bien enfoquen. no miramos bien lo que la Biblia dice, porque por ejemplo mucha gente, lo que estaba diciendo la hermana, que dice que nadie va al Padre, la Biblia mía dice nadie viene. Sí. Entonces pienso que no es lo mismo ir que venir. Nadie va, claro. Fijarse bien y ver qué exactamente se dice. Exacto. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. No one comes to the Lord if it's not through Jesus Christ. Gloria al Señor. Glory to God. Entonces, la Biblia, Lutero no interpreta la Biblia con el uso incorporado de palabras populares. Lutero no interpreta la Biblia Luther doesn't interpret the Bible con el uso incorporado
with the incorporated use de palabras populares, of popular words. sino que enseña al pueblo Instead, he teaches the people a leer to read, y lo deja que lea hasta saciarse. and he lets them read until they get tired. Wow, antes no se permitía leer la Biblia. Before, you couldn't read the Bible, Ahora leemos la Biblia. but now we read the Bible. Y leemos la Biblia, le permitió leer la Biblia hasta que saciarse. And he let them read the Bible until they were full. ¿Usted sabe lo que es saciarse? You know what it means to be full? ¿Usted se ha saciado? Have you ever been full? Usted no vino el domingo me celebraron el Día del Pastor. Dios los bendiga a todos los hermanos, muchas gracias. Sunday they celebrate the Day of the Pastor, and to all the brothers and sisters I say thank you. Gracias. Thank you. Y nos saciamos. And we were full. No, yo no sé usted, pues perdón, yo dije nos saciamos. Yo me sacié I don't know about you, but I know that I was full con la comida. with the food. Había harta comida. There was a lot of food. Había un rico cake, 2 cakes grandotes. There was 2 big cakes. Así que yo salí saciado. So I came out of here full. Eso dice Martín Lutero, And that's what Martin Luther says. que le dejó que lean la Biblia He allowed them to read the Bible hasta saciarse. until they were full. Tenemos que leer la Biblia hasta saciarnos. We have to read the Bible until we're full. Y yo sé que aquí hay muchos que no leen la Biblia. And I know that there's many here that don't read the Y hay Bible. otros que leen por ahí algo, And then there's some that read something around there, pero no se sacian. but they're not full. Dígame. Say amen. Gloria al Señor. La reforma del siglo XVI The reform of the 18th century, indica cuestionamientos de la estructura jerárquica it begins to question the structures of the hierarchy y el monopolio doctrinal and the doctrinal monopoly y salvífico and salvatory de la Iglesia romana, of the Roman Church, lo que se ha denominado como which has been named nuevos esquemas eclesiológicos. new ecclesiastical schemes. Las reformas protestantes identificaron The new Protestant reform identified, siempre en la política always with the politics y estructura del poder de Roma, and the structure and the power of Rome, una fuente de la cual devenían a fountain in which there came from las fuerzas que se oponían al reino de Dios. the powers that were opposed to the kingdom of God. Por eso el Papa That's why the Pope y su corte and his court eran llamados los anticristos. they were called the Antichrists. Si leemos en el verso 3, If we read in verse 3, que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Cuántos de nosotros necesitan paciencia? Levante la mano los que necesitan paciencia. who needs patience? Gloria al Señor. Señor, ¿quiere que le pida al Señor paciencia para ustedes? Do you want to ask God for patience for you? Señor, dales paciencia. God give them patience. Escúcheme bien escúcheme lo que le voy a leer. Listen to me what I'm going to read. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones, We glorify ourselves in our tribulations, sabiendo que la tribulación produce paciencia. knowing that tribulation brings perseverance. So, la tribulación, ¿qué es una tribulación? So what's a tribulation? Problemas, Problems, conflictos. conflicts. Esos son problemas y conflictos. They're all problems and conflicts. Entonces, las tribulaciones producen paciencia. So tribulations, they produce patience. Usted pidió paciencia. You ask for patience. Entonces, para que usted tenga paciencia, necesita conflictos. So for you to have patience, you have to have Ahora no conflict. diga que no quiere. Now you can't say that you don't want any. Ya yo se lo pedí al Señor por ustedes. I already asked the Lord for it for you. Gloria al Señor. Glory to God. Pero el Señor le va a decir como a Pedro, But God's going to say to you like Peter, like he said to Peter, el diablo me ha pedido tu alma para zarandearte.
The devil has asked me to surround your life. Pero Jesús dijo, yo he orado al Padre But Jesus said, I have prayed to the Lord para que tu fe no te falte. so that your faith won't fail you. Aleluya. No le dijo que iba a quitarle la tribulación, He didn't say he was going to take away the tribulation, sino le dijo para que tu fe no te falte. but that his faith not fail him. Es la única forma de adquirir paciencia. It's the only way to acquire patience. Cuando usted tiene una tribulación, está pasando por una tribulación, When you're going through tribulation por un problema, or through a problem, y usted ora al Señor con paciencia. and you pray to the Lord with patience. Esa paciencia es no desesperarse, So in other words, patience is not to be desperate, porque la persona que se desespera because the person that's desperate, comete errores. they make errors and Falla. mistakes. They fail. O sea, no te desesperes, So don't get desperate, porque si te desesperas, because if you get desperate, cometes errores. you're going to make mistakes. Tienes que tener paciencia. You have to have patience. Entonces, a través de este problema, So through this problem, vas a alcanzar la paciencia. you're going to reach patience. Y dice, y la paciencia prueba, And they say that patience proves, y la prueba esperanza. and the proof is hope. Y la esperanza no nos defrauda, And hope doesn't defraud you, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, because the love of God has been poured over us by the Holy Spirit, que nos fue dado. which was given to us. ¿Ya terminaron, hermana? Con esto termino, hermanos. With this I finish, brothers. Dice el verso 6, Cristo cuando aún éramos débiles, Verse 6, you see, at just the right time, when we were still powerless, a su tiempo murió por los impíos. Christ died for the ungodly, Nosotros. us. Él murió por nosotros. He died for us. Por eso el verso 8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, And verse 8 says, but God demonstrates his own love for us in this, en que siendo aún pecadores, while we were still sinners, Cristo murió por nosotros. Christ died for us. Cristo murió por nosotros. Christ died for us. No hay alguien más que haya muerto por nosotros. There's no one else that would have died for us. Jesús murió por nosotros. Jesus died for us. Él dio su vida He gave his life en rescate in rescue de nosotros. of us. Él dio su vida He gave his life para pagar el precio to pay the price que nosotros debimos haber pagado. that we should have paid. Él pagó. He paid. No fue ninguna persona, It was no other person. no fue ningún santo. It was no saint. Por eso ahora que tenemos la Biblia, That's why now that we have the Bible, debemos de leerla, we should read it para que tú te enteres so that you can find out que ningún santo murió por ti. that no saint died for you. Ningún hombre, ninguna mujer santa, que quiere decir apartado para Dios, No man or woman that was holy, which means separated for God, murió por nosotros died for us para darnos salvación. to give us salvation. El único santo The only person that was holy de todos los santos of all the holies, se llama Jesucristo. his name is Jesus Christ. Que el Señor le bendiga. And may God bless you. Déselo fuerte que es para el Señor. It's for the Lord. Amén, gloria a Dios. Nos ponemos de pie para ser despedidos en esta noche, amén. Gracias le damos al Señor por este estudio, ¿verdad? Que todavía tenemos el privilegio de sacar nuestra Biblia y leerla y nadie nos dice nada, ¿verdad? Porque en muchos lugares, sí es cierto, hermanos, en muchos lugares ya están hasta matando a los cristianos porque no quieren que les hablen de la palabra de Dios a los demás, amén. Y debemos de nosotros seguir adelante leyendo la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios, vamos a ser despedidos. Señor bendito, en esta noche te damos gracias, bendito Padre, una vez más por bendecirnos, por guardarnos, Señor. Gracias te damos por este estudio que tú nos has dado en esta noche, bendito Padre. Gracias por la libertad que tú nos das, bendito Señor, de poder leer tus escrituras, bendito Padre. Gracias, bendito Señor, por todo lo que tú nos das, bendito Padre. Ahora en este momento te pido que tú nos lleves con bien a nuestros hogares. Bendícenos y guárdanos, bendito Padre, en el camino. Protégenos, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, bendito Señor. Gracias, bendito Padre. Amén. Y el pueblo de Dios dice, hay venta allá atrás. Oh, un anuncio. Y aparte hay venta allá atrás. Amén. Tenemos un anuncio.
2 minutos. Que el Señor les bendiga en esta noche. Pueden tomar asiento. Cuando estoy enfrente de ustedes me pongo nerviosa porque ustedes son gente de eminencia. Pueden sentarse. El motivo de nosotros estar aquí, yo y mi hermana Norma, es por